Vamos a empezar, ¿vale? Aunque sospecho que, como siempre, irá viniendo más gente, no podemos demorarlo más, ¿vale? Entonces, vamos a empezar en esta segunda sesión de ponencias de la Mesa 9 de Productos e Industrias Forestales, donde, pues igual que esta mañana, hay una diversidad de temáticas, pero todas nos llevan hacia la mejor caracterización o puesta en el mercado de los productos derivados del monte, ¿no? Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponencias. Está establecido grupitos de ponencia y preguntas. Yo voy a intentar que al acabar cada ponencia haya margen para al menos un par de preguntillas. Luego, si hay más, ya se quedarían para el final. Eso pasa porque los ponentes sean muy estrictos en el tiempo. Si no lo son ellos, lo seré yo. Vale, no me queda más remedio por... Sí, me puedo sentar. Entonces os ruego que seáis rapidillos por el bien de que tengáis opción a alguna pregunta. Si no sois respetuosos con el tiempo, no os podré dar tiempo para las preguntas. Vale, la primera ponencia corre a cargo de Marta Conde García, que nos vas a hablar sobre bases de datos de valores ambientales referidos a los productos derivados de la madera. Todo tuyo. Muchas gracias. Esto de los 10 minutos pone nerviosísima. Y bueno, mientras está entrando gente, un comentario. Hasta ahora, siempre que se ha hablado de sostenibilidad en la construcción, parece que siempre hemos hablado, en el mundo de la arquitectura y de la construcción, siempre se ha hablado de eficiencia energética. ¿Y por qué ha sido así? Porque, en general, hemos utilizado tantísima energía en el uso del edificio, en calentarnos, en enfriarnos, que el resto de fases de análisis de ciclo de vida apenas se tenía en cuenta. Entonces, yo creo que es el momento de llegar a que la energía embebida de los materiales y la madera, como un material fantástico que es, con sus valores asociados, pueda ser tenido en cuenta. La Comisión Europea identificó en el 2004, en el 2014, y valoró el problema ambiental, diciendo que prácticamente la mitad de los materiales que extraemos y de la energía que utilizamos se consume en la construcción y hasta un tercio del agua que consumimos. Bueno, ya esto en el 2004 hizo que la Comisión Europea mandatara al Comité Europeo de Normalización una serie de normas, todas referentes a poder evaluar ambientalmente los productos de la construcción y, sobre todo, la evaluación a nivel de edificio, y se creó el Comité Técnico 350, que en España se convierte en el 198 y es el que se dedica a toda la normativa en todos los aspectos. Fundamentalmente el aspecto ambiental, aunque sí es verdad que se están desarrollando muy poquito a poco lo social y lo económico. Y siempre a nivel de edificio, a nivel de obra civil y a nivel de productos. Y es aquí donde nacen las declaraciones ambientales de producto. Pero claro, en este contexto parece que en la madera podría haber potenciado su uso increíblemente, pero ¿qué pasa? Falta de datos fiables en el ciclo de vida y poca aplicación real. ¿Por qué? Porque al final las herramientas que tenemos de evaluación de edificio no son capaces de coger datos compatibles entre unos productos y otros. Y es una pena porque los proyectistas ya están por la labor de utilizar valores ambientales, pero al final no existen bases de datos. Hay herramientas, pero no hay bases de datos que alimenten esas herramientas. Hay en Madera es cuando se inicia un proyecto, ONCE, que trata de fomentar datos fiables sobre productos de madera. Cuando desde el Instituto Eduardo Torroja se está desarrollando ya una base de datos oficial que se ha puesto en consenso bastante importante con esquemas a nivel europeo que hacen que, por lo menos, intentemos que toda Europa, los productos que vayamos a meter en esa base de datos sean compatibles y que al final puedan ser utilizados en esas herramientas de evaluación a nivel de edificio. Y por ello, ONCE desarrolla esa base de datos de productos de madera con información ambiental, pero no queda ahí, sino que también se intenta que sea con especificaciones técnicas definidas, clasificadas según el catálogo de elementos constructivos, importante, y con una taxonomía propia. El objetivo de esta comunicación fue avanzar, sobre todo,
las conclusiones de la definición de bases de datos, la taxonomía de la clasificación y los requisitos de la calidad de esos datos, cosas que parecen evidentes, pero que son bastante complejas. Por supuesto, en la metodología nos basamos en la técnica del análisis de ciclo de vida, que yo creo que todo el mundo conoce. Existen normas de todo de sostenibilidad en la construcción para declaraciones ambientales de producto, RCPs. Dato curioso, en Europa la madera fue la primera en tener una RCP propia. De hecho, hemos sido durante este tiempo los únicos. Creo que se acaba de probar la del hormigón o el acero, no sé cuál de las dos. Y esto ha permitido, bueno, pues aunque sea a nivel europeo, porque esto en España nunca habría pasado, ser un poco pioneros. Antes de plantear las tres cosas que voy a comentar, decir que datos hay muchísimos, la mayoría de los datos son de pago y podemos tener tres tipos de bases de datos, sobre todo dos fundamentales. Una que recoge datos de inventario, para que nos entendamos, datos de entrada y salida de los sistemas, es decir, consumos de energía, de agua, salidas, emisiones, y otra que son bases de datos de declaraciones ambientales de producto, que son datos resultados de ACV, por ejemplo, los impactos, cambio global, todos estos impactos que conocemos todos. El primero de ellos normalmente están incorporados en aplicaciones informáticas y los segundos provienen de programas de verificación ambiental. Habréis oído hablar de Global EPD de AENOR o IBU EPD en Alemania, etcétera. Y luego hay otras bases de datos. Pero el primer dato ya significativo es que si comparamos datos de las distintas bases de datos y hacemos ACV, vemos que los resultados son absolutamente distintos. Como premisas para establecer la metodología, en primer lugar, decir que la información de las DAP puede ser, como hemos dicho, contener datos de impacto, que es lo normal, entonces ya son incompletos porque no suelen traer datos de inventario, que pueden proceder de bases de datos genéricas o de elaboración propia y que pueden referirse a distintas etapas de análisis de ciclo de vida. Con lo cual ya ahí empezamos a tener un problema brutal porque no hay comparativa entre unos datos y otros. En el último caso, lo normal es tener datos de la cuna a la puerta de fábrica, pero otras veces se hace un esfuerzo y se llega incluso a datos de todo el análisis de ciclo de vida, lo que denominamos de cuna a tumba. Con los datos disponibles tenemos información distinta asociada a los productos de la construcción. Nos hemos puesto de acuerdo en Europa y hemos clasificado esta información en información específica, que sería la que emiten los fabricantes a través de las declaraciones ambientales de producto, que a su vez pueden haber elaborado ellos mismos midiendo sus impactos o a través de bases de datos genéricas. Una información genérica, que normalmente son valores medios de esas declaraciones ambientales de producto, se utilizan como valores genéricos sectoriales, y lo que hemos llamado valores estimados de referencia, datos VER, que suelen venir de estudios diversos, estadísticos, de investigación, etcétera. Pero lo que está claro es que tenemos que definir que la calidad de los datos tiene que estar absolutamente identificada. Entonces, se ha propuesto un nivel máximo para todos los que proceden de datos específicos y genéricos, que por una razón, porque hay una verificación por terceros, y cuando no pertenecen a programas de verificación ambiental, pues lo que hay que hacer es asignarles una matriz de incertidumbre que va a venir determinada por el tipo de información, por la procedencia, por la fuente, etcétera. Y otras premisas que establecimos, por ejemplo, que fuera compatible con OpenDAP, que por supuesto es una base de datos abierta, gratuita, en la que se incluyen todos los productos de la construcción. Ahí tienen que ir también integrados los productos de madera, y que es la que luego va a absorber las herramientas de evaluación de edificio para que puedan ser comparables y que al final podemos decir si un material ambientalmente es mejor que otro. Y por último, que utilicemos una clasificación taxonómica, que significa que codifica los productos en función de su uso y además que sea compatible con el catálogo de elementos constructivos. Esa vinculación de la base de datos con el catálogo la hacemos por unos taxones. En el caso de OpenDAP ya están definidos, pero en el caso de la madera normalmente creo que van a ser bastante más limitados. Y para terminar, datos reales que ya hemos sacado de este proyecto, Diego lo sabe muy bien, que ha trabajado un montón.
En la taxonomía de los productos, ¿qué hemos hecho primero? Hacer preclasificaciones. Y nos hemos dado de cabeza hasta que al final hemos encontrado más o menos con una que encaja. ¿Por qué? Porque para ello hemos caracterizado todas las soluciones constructivas del catálogo de elementos constructivos. Para ello hemos generalizado las soluciones, verificando que cumplen con el código técnico, sobre todo con lo que hace referencia a los documentos básicos de habitabilidad, fundamentalmente de salubridad. Ya hemos visto esta mañana repetidamente que la madera, lo que más cuidado tenemos que tener es con la humedad, pero también que cumplieran con ruido, energía, etcétera. Los caracterizamos, las soluciones, y para ello lo que hemos hecho es identificar todos los elementos que están incluidos en esas soluciones constructivas, estudiamos sus condiciones higrométricas, con ello podemos definir las clases de uso y servicio a las que están trabajando y poder elegir todos los productos que cumplen cada uno de esos elementos de madera que forman parte del sistema constructivo. Elección que nos permite decir qué clases técnicas en el caso de tableros y de perfiles laminados y qué tratamiento químico en el caso de madera maciza y madera derivada, productos derivados de madera maciza. Acabó. A esto le agregamos unos códigos que los clasifican de forma unívoca, se les asigna taxones y esa es una de las clasificaciones posibles que posiblemente dejemos en la base de datos. Se han incluido, a modo de ejemplo en la comunicación, 2 tipologías de fachada y en cuanto a los datos ambientales, simplemente decir o adelantar que los contenidos en las bases de datos europeas son muy escasos y que esas son las familias de productos donde se han encontrado datos ambientales en bases de datos actuales. Y como conclusión, simplemente decir que la metodología es viable, que desde luego hay herramientas de evaluación y cuerpos normativos suficientes para hacerlo, pero que, bueno, y un caso es que la madera ya tiene RCP, que necesitamos clasificar y caracterizar productos de madera, que no basta tener bases de datos ambientales, que tienen que estar asociadas a características técnicas y que los arquitectos al final puedan elegir soluciones constructivas en los que le digamos qué productos exactamente son los que cumplen para poder ser elegidos como productos mejor valorados ambientalmente. Que existen pocos datos, en el caso de análisis de ciclo de vida, las DAPs que hay no son compatibles, que hay que llegar a un consenso sobre la validez de la procedencia de los datos y que en el caso de las matrices de incertidumbre hay que hacer muchísimos estudios de sensibilidad para no penalizar determinados productos. Desde el proyecto WAND tenemos clarísimo que necesitamos seguir trabajando en datos BER y que esto va a ser un eje tractor para los fabricantes para cuando vean sus valores genéricos de una familia de productos en esa base de datos digan yo tengo unos valores muchísimo mejores y va a hacer que esos fabricantes quieran hacer sus declaraciones ambientales de producto e introducirlas en las bases de datos. Y por supuesto fomentar el uso sostenible de la madera de construcción que yo creo que es fundamental para valorizar el monte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cumplido? Muy bien, muchas gracias. Sé que 10 minutos es muy poco, yo en realidad voy a dar 12, corriendo un riesgo enorme, pero es que los has consumido todos, Marta. Yo quería dejar un par de ellos para preguntas si no los tienes, pero aún así vamos a hacer, por ser la primera, ese pequeño esfuerzo, a miedo de que a los siguientes no le pueda dar ese favor. ¿Habría alguna pregunta muy concretita, de respuesta muy concretita? Si no, lo dejamos para el final, ¿eh? Yo sí tengo una petición y es que en esa taxonomía metamos los otros elementos constructivos como es el acero, el hormigón, el aluminio, para ver en qué puesto queda. Sobre todo para ver si logramos dejarlo ahí abajo como rematadamente malos comparado con la madera. Ya. Sí. Que no hay productos buenos ni malos, es lo que se pretende siempre con la sostenibilidad de la construcción y que el eje fundamental es utilizar para aquellos usos para los cuales han sido previstos los productos. Bien, pasamos a la segunda ponente, segundo ponente, que es Guillermo. Bueno, presenta tú directamente el título y ganamos tiempo. Yo creo que usamos este. ¿Sí? ¿Preferís? ¿Cómo preferís? ¿Sí? Por ganar tiempo, en realidad. En la otra mano llevas esto, ¿vale? De acuerdo.
pongo para la vista entera. ¿Perdón? El PDF, sí pongo el PDF para que se vea. Para modo presentación. Sí. Buenas tardes a todos. Ya ha dicho el presentador, soy Guillermo Riesco. Trabajo en el estudio de las propiedades físicas y mecánicas de la madera de diferentes especies, sobre todo el noroeste peninsular, y porque trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela. Y en este caso os he querido presentar un trabajo que siempre he tenido mucho interés por entrar en él, que es el estudio de la densidad de la pared celular, porque el estudio de la densidad de la madera se viene haciendo desde hace muchos años para muchas especies, se sabe que es un indicador de calidad, pero quería saber si la densidad de la pared celular, es decir, no la densidad aparente del material, sino la densidad de las paredes de las células, tienen un comportamiento que quizá no sea el esperado si lo comparamos con la densidad aparente del material. Hemos probado con Quercus robur, Andrés Remache y yo, y hemos obtenido los resultados que os voy a contar ahora. Bueno, sabemos que en las propiedades de la madera influyen sobre todo factores genéticos y en menor medida, pero también factores ambientales, es decir, la calidad de estación y el tratamiento selvícola a que se somete o se deja de someter una masa forestal va a influir en las propiedades del material. Evidentemente, los factores ambientales afectan al metabolismo del árbol. El metabolismo del árbol va a dejar un registro de los cambios en la anatomía, en la estructura de la madera, y si cambia la anatomía de la madera, las propiedades macroscópicas del material van a verse afectadas. Bueno, pues entre las diferentes propiedades de la madera que se ven afectadas por factores genéticos y ambientales están la densidad y el peso específico. Voy a hablar de forma indistinta de densidad y de peso específico. Espero que si hay algún físico en la sala no se rasgue las vestiduras, pero bueno, densidad sería kilogramos masa partido por unidad de volumen y peso específico kilogramos fuerza por unidad de volumen, ¿no? Nos entendemos. ¿Y por qué cuando se estudian las propiedades físicas y mecánicas de la madera se piensa en la densidad? Pues hay que confesar por una razón muy sencilla, porque es... Porque es algo fácil de medir, es una variable que no necesita equipos muy sofisticados para determinarla. También porque es una variable que está muy relacionada con otras características del material, no solo otras características físicas, sino otras características mecánicas. Siempre hay vinculación entre la densidad y otras propiedades. Entonces es bueno conocer la densidad porque nos va a orientar acerca de las características del material también en otros ámbitos. Y también por una razón de tipo comercial, digamos, de tipo logístico, que queda más científico, porque en las transacciones de madera se vende madera por peso o por volumen. ¿De qué me estás hablando? ¿De metros cúbicos o de toneladas? Pues es bueno conocer la densidad de la madera a unos valores de humedad conocidos, pues para poder hacer esos cambios de precio, ¿no? Por unidad de volumen o por unidad de peso. Cuando estudiamos la densidad de este material, que ya acabo de decir que se estudia desde hace muchos años, es interesante porque nos informa de varias cosas, trabajamos con la densidad aparente, porque lo que hacemos es obtener como densidad el cociente entre la masa de ese material y su volumen, pero su volumen considerado, pues, eso como un cubo, y sabemos que la madera, desde un punto de vista muy esquemático, y perdonad este esquema tan simple de la estructura anatómica de la madera, pero el PowerPoint nos obliga a muchas limitaciones, sería, la estructura anatómica del material, pues un conjunto, una estructura tubular, un conjunto muy compacto de tubos que tienen unas paredes más o menos gruesas en función de la estación del año en la que se forman, y esos tubos pues son elementos traqueales, elementos conductores, son elementos de vasos en frondosas y traqueidas en las coníferas, y en el lumen celular, o sea, lo que queda ahí parcialmente en azul y parcialmente en blanco, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aire,
cuando la madera es madura, cuando la madera ya está formada completamente, y en parte hay agua en función de la humedad que tenga el material. ¿De acuerdo? Por eso he puesto ahí en color azul hasta un cierto nivel, pues la humedad será mayor o menor. Entonces, en la densidad aparente, fijaos con qué parámetros estamos trabajando. Con la densidad de la pared celular, que sería este cociente de aquí, la masa que constituye el tejido leñoso y el volumen de las paredes. Luego, el contenido de humedad, que viene dado por la masa de agua que hay en el numerador. Y finalmente, la abundancia de poros, porque aquí hay un montón de huecos. Esto no solo son paredes celulares, tenemos ahí los lúmenes celulares y también los meatos o esos espacios intercelulares que también existen en la madera. Pues bien, ¿por qué planteo esto? Porque a partir de estos tres parámetros se dedujo ya hace muchos años una fórmula clásica que nos permite deducir de forma racional cuál es la máxima cantidad de humedad que puede tener una pieza de madera. ¿Y cuál sería esa máxima cantidad de humedad? La correspondiente a cuando todos los poros de la madera estuvieran absolutamente ocluidos por agua, llenos de agua. ¿Y esa humedad máxima se puede calcular? Sí, se dedujo que la humedad máxima teórica que puede albergar la madera es el resultado de esta expresión, donde tenemos aquí la densidad del agua, la densidad de la madera en estado anhidro, la contracción volumétrica del agua y aquí el peso específico de la pared celular en estado anhidro. Pues lo que podemos hacer es despejar en esta ecuación racional ya conocida el peso específico de la pared celular, lo despejamos, nos aparece aquí, de tal modo que si llegamos a obtener de forma experimental la humedad máxima de la madera, es decir, si llegamos a que nuestro material se llene completamente de agua en sus poros, podemos conocer este valor de aquí y de ahí deducimos el peso específico o densidad de la pared celular y podemos ver cómo se comporta, cuáles son sus fuentes de variación frente a los agentes que habitualmente producen cambios en la densidad del material. El objetivo fue conocer las fuentes de variación de la pared celular y determinar cómo influye la densidad de la pared celular en la densidad aparente de la madera. Material y métodos, pues lo que hicimos fue apear 28 ejemplares de la especie Quercus robur, con esas dimensiones, ese rango de diámetros y de alturas, y obtuvimos 200 probetas prismáticas de pequeñas dimensiones, normalizadas, de esas dimensiones que se ven aquí, para medir sobre ellas tanto peso y las tres dimensiones en estado saturado, en estado anhidro, y obtener esas variables que vemos ahí. La humedad máxima se obtuvo como humedad de la madera después de una inmersión prolongada, que consideramos suficiente que fuera de en torno a un año, un poco más de un año, después de pruebas que hicimos con otras especies de frondosas que habían alcanzado la humedad máxima en ese tiempo. Los resultados, bueno, unos datos de contexto, la anchura de anillos, pues muy variable, tenemos árboles en un rango diamétrico amplio, pues, que me estoy separando el micrófono, ¿se me oye bien? ¿Sí? Gracias. Un rango diamétrico amplio pues nos lleva a anchura de anillos muy variada, un valor medio que nos habla de una especie de crecimiento lento, el roble gallego, Quercus robur, y la humedad máxima superior al 100% en buena parte de la muestra. Eso quiere decir que buena parte de nuestra muestra, después de una inmersión prolongada, había más peso de agua que de madera. ¿Esto es posible? Sí. Cuando la porosidad es superior al 50%, quiere decir que tenemos más huecos que paredes celulares. Y si la madera está absolutamente llena de agua, pues tenemos una humedad máxima superior al 100%. No es problema ninguno. Aquí lo que me interesa subrayar es que los valores de densidad aparente que nos salen son los habituales en frondosas y en la mayoría de las coníferas. Bueno, hay alguna conífera que es más liviana, pero se trata de valores de densidad pues muy convencionales, no llaman la atención. Sin embargo, lo que sí llama la atención es el coeficiente de variación de la densidad de la pared celular. Se trata de una variable muy estable, de modo que tendríamos una densidad aparente que es una variable más bien lábil y sujeta a mucha variación, mientras que la densidad de la pared celular es muy poco variable, muy estable. Vamos a ver cuál es la variación que se producía entre individuos. Vale, porque teníamos 28 árboles.
Bueno, esta es la distribución del peso específico de la pared celular en estado anhidro, muy poca variabilidad, una variable muy homogénea, y diferencias significativas entre individuos, tanto para la densidad aparente como para la densidad de la pared celular. Sin embargo, no encontramos que hubiera relación entre las dimensiones de los árboles y las densidades encontradas. Variación de la densidad a lo largo del fuste. Tomamos muestras a diferentes alturas del fuste. Esta es, no aparece aquí abajo, disculpad. Esta es la altura relativa en el fuste, ¿de acuerdo? Y aquí los valores de densidad. Existe un descenso significativo o altamente significativo tanto de la densidad de la pared celular como del peso específico anhidro. Lo que sucede es que no pongo aquí valores de correlación porque las correlaciones son muy bajas. Y no influye la presencia de duramen o albura ni en la densidad aparente ni en la densidad de la pared celular. Efectivamente. Por tanto, podemos concluir que la variación de la densidad aparente es principalmente atribuible a la porosidad, debido a que la densidad de la pared celular es muy estable, muy poco variable. Se trata de un parámetro que está sujeto a poca variación después de analizar esta muestra, de modo que hay que pensar que sea la porosidad lo que introduce variación en la densidad aparente. Segundo aspecto, el peso específico de la pared celular, a ver, aquí no, es muy variable entre individuos con tendencia a decrecer a mayor altura en el fuste. Lo acabo de decir en las dos transparencias anteriores. Y la curiosidad no queda satisfecha con esto porque nos gustaría saber cómo influye la edad cambial, que se sabe que influye mucho, muy poderosamente en la densidad de los árboles, pues cómo influye la edad cambial en el peso específico de la pared celular. Y saber si este patrón de variación que hemos encontrado para esta especie, para Quercus robur, se repite en otras especies que pueden tener el mismo o mayor interés comercial. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como buen ponente ha apurado y ha consumido todo su tiempo. Y de nuevo estamos sin tiempo para preguntas, salvo una, por dejar si queréis alguna muy concreta. Si no, pasamos corriendo. Mira, lo vamos dejando para el final si no sobra tiempo. Por necesidad de programa, la alteramos la tercera con la cuarta ponencia. Espera, ¿vamos a pasar a la cuarta? Sí, ponme la de la cuarta, por favor. Es que se tiene que marchar a otra mesa que le toca actuar. Carmen Hernández Lara. Bueno, sí. ¿Que la cena hay que llevar la acreditación? Sí, sí. Bueno, en lo que lanzan la ponencia tú puedes ya ir saltando, pero me dicen que anuncie que a la cena, por favor, llevad la acreditación. Si no, no podréis entrar. ¿Vale? Sí, espérate, esto va así, para ver. Sí, hay un puntero y hay un pasado. Esto apunta. Y este pasa para que voy a hablar. El de atrás no le uso. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias al moderador. Es que no. Ahora, gracias. Muchas gracias al moderador Gerardo por adelantarme el turno. Siento disculpas, pero yo la máxima actividad mía es en el tema de incendios y entonces pues tengo que estar luego en la otra mesa. Bien, entonces como el tema mío es de incendios forestales, pues el título es efecto de la severidad del fuego en la producción del corcho. Este trabajo es en el marco de un proyecto financiado por el INIA, en el que somos 6 subproyectos, un proyecto ambicioso en el que el objetivo fundamental es la disminución de la severidad del fuego a través de nuevas herramientas tecnológicas y de gestión de forma integrada. Esto es una parte pequeña, incluso es más, y no me tachéis de cara dura, es una parte de trabajo que no está finalizado. Pero ahora os explicaré por qué tenía interés en presentarlo aquí. Bien, entonces, os hablaba de severidad y que lo que nosotros pretendíamos era disminuir la severidad entendida como los efectos del fuego en los ecosistemas. Entonces, de todas maneras, debe ser un elemento clave a la hora de planificar esta
defensa integral de los incendios forestales. Bueno, pues ya vamos teniendo algunas noticias de que está cambiando el régimen del fuego. El régimen del fuego muchas veces nosotros interpretamos en términos de superficie afectada, de número de incendios, pero el régimen del fuego nos dice un poco más, porque nos dice cómo de intensos han sido los incendios, cómo de severos, es decir, con qué frecuencia, qué capacidad. Nos está hablando ya un poquito de más cosas y nos está hablando de resistencia y resiliencia del fuego. Como no puede ser de otra manera, y por eso lo presento aquí, pensamos que dentro de este proyecto hay una parte importante de transmisión del calor en las partes vivas, en el camión, a través de la corteza. Y hemos hecho unos ensayos previos para ver cómo distintas cortezas de distintas especies, cómo protegen. Sabemos que estas cortezas gruesas, etcétera, es una adaptación que tienen para proteger del fuego. El Quercus huer, además, pues es un privilegiado, porque además de tener esa corteza gorda, o vamos a decir gruesa más bien, lo que tiene es la capacidad de rebrote de copa y de tronco, con lo cual es una especie que está perfectamente adaptada a los incendios. Pero a pesar de eso, pues se está viendo que, bueno, pues como consecuencia del sobrepastoreo, de abandono de gestión, de tararí que te vi, y encima viene el cambio climático, pues esta especie que está tan adaptada para los incendios forestales, pues hombre, ya en algunas condiciones pues ya se ven con dificultades para sobrevivir. Por eso es la importancia del corcho. Bueno, como no puede ser de otra manera, pues tiene una importancia el alcornoque ecológica, pero también socioeconómica, porque es fuente de riqueza en determinadas zonas, como puede ser esta en la que nos encontramos. El objetivo final del proyecto, pues queremos poner a punto una metodología que nos permita de forma rápida y fiable ver el daño que en relación a la seguridad que ha tenido el alcornoque, para ver en relación qué capacidad va a tener de muerte del felógeno o de seguir produciendo. Pues ya sabemos, incendio en alcornoque ya no nos vale, porque ya solamente para tapón de calidad. Bien, voy un poco deprisa porque me enrollo. ¿Por qué lo quería presentar aquí? Pues porque es en el Monte de Valcorchero. El Monte de Valcorchero está aquí, al lado de Plasencia, y nos parecía que era una ocasión única para poder presentar parte del trabajo. Es un paisaje protegido, os pongo aquí las características. La característica del alcornocal es un alcornocal de 100 años, con una fracción de cavidad cubierta del 35 al 40%. ¿Y qué pasó? Pues que el 12 de agosto del 2014 hubo un incendio en el que se quemó un 80% de la superficie, era alcornoque. No es un incendio, digamos, en términos de los que a veces barajamos, no es ni un gran incendio, porque tendría que llegar a las 500 hectáreas, pero es un incendio de 304,8 hectáreas que afecta a una zona al lado de un pueblo, con lo cual, bueno, pues pudo tener unos problemas en un momento determinado de fuego de interés urbano forestal, con lo que eso, bueno, y nos pareció, fue un fuego, como digo, no grande, y encima, de acuerdo a la simulación que se hizo a través de un simulador, el Fire Analyzed, pues daba un fuego de intensidad bajo en general, longitud ya más general menos de 0,50 y una velocidad de propagación pequeña, pero sin embargo hubo fuego pasivo de copas en algunas zonas del incendio. ¿Qué mediciones hemos hecho? Pues hicimos 3 transectos al año siguiente del incendio, 2 en la zona afectada y otro en la zona testigo. En cada uno de los transectos marcamos, son transectos altitudinales en los que queríamos coger carreras de fuego. O sea, veíamos que por ahí había. En cada uno de los transectos nos marcamos 50 árboles, quemado y testigo, y en los 50 pies hicimos esta serie
de mediciones, tanto en la cara de Barlovento como en la de Sotavento, dirección de propagación del fuego por el conocido efecto chimenea. Bueno, pues nos medimos los diámetros, las alturas, las cortezas y todas esas cosas. Y voy corriendo. Bueno, y entonces, de una manera visual, hemos estimado cada uno de los árboles, el nivel de copa en daños, el nivel de daño en copas, perdón, y el nivel de severidad en el corcho, de acuerdo a esta escala. A la vez hicimos posteriormente unas escalas con la ayuda de Iprocor para hacer a través de un estudio de análisis de imagen, pues ver la parte de corcho que había sido afectado o no había sido afectado, cogiendo una muestra pues representativa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los datos que hemos medido, pues como no podía ser de otra manera, pues nos sale las diferencias que se producen en distintas alturas de los pies en cuanto al nivel de severidad en tronco, en la cara de Barlovento o en la cara de Sotavento, y el porcentaje de soflamado de copas. De los 100 árboles que tenemos, pues como veis, hay aquí una zona en este transecto, es decir, que hubo un 10% de mortalidad de árboles que son 5 árboles por transecto, eran árboles pues a lo mejor ya deteriorados o lo que sea. Entonces vemos aquí un grupito, pues que se han quemado completamente o prácticamente la copa. Vale, estos son los valores obtenidos a través con el analizador de imagen, y estos quiero mostrar, pues de todas las mediciones que hemos hecho en los árboles a través de un modelo general PLS, cuáles eran las variables que más relacionadas están con el daño en corcho, que es el tanto por ciento de soflamado de copa, la altura de chamuscado, el espesor del corcho y el espesor de la raspa. La raspa juega un papel importante en la inflamación. Esto es el espesor de la raspa permanente, ¿vale? Y bueno, pues conclusiones, es por decirlas muy rápido, porque ya me está mirando Gerardo francamente mal. Y la cuestión es que requerimos tener una atención especial en el tema de los alcornoques, porque vemos pues que ya están en una situación, y más con la idea de que podemos tener incendios más severos. Ha quedado ratificado, como no puede ser de otra manera, el efecto de chimenea en los troncos, tanto la altura de chamuscado como el daño en corteza. Importante el poder predictivo del espesor de raspa permanente. Y bueno, pues en relación al grado de afectación del felógeno, necesitamos más estudios. En concreto, hemos pedido permiso para descorchar, porque se quedó la contrata vacía, nula, cuando no ha habido ningún contratista que quisiera descorchar, para hacer el descorche y estudiar un poco más estos pies. La idea final es, cuando no tanto desde un punto de vista ecológico de supervivencia de los árboles, sino desde un punto de vista de qué va a pasar después del incendio, qué capacidad va a tener de generar corcho de calidad o no, porque teniendo la posibilidad de generar corcho de calidad o no, pues tendríamos que pensar si tenemos que cortar los árboles o les dejamos ahí. Y bueno, pues perdón si me he pasado en el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, no, sí, perdona la presión que tengo que ejercer sobre vosotros, pero no me queda, es mi papel. Sí, bueno, ¿alguna pregunta así breve? Venga. Carmen, gracias por tu presentación. Hablabas de 4 niveles de severidad en la afectación sobre el corcho, que era afectación superficial, parcial. ¿Eso cómo se valora? ¿Es un análisis subjetivo sobre una escala? ¿Se mide? ¿Cómo hacéis eso? Bueno, no me ha dado tiempo
demasiado hacerlo, hemos hecho mediciones de espesor de la corteza, pero también sobre una escala visual. O sea, es decir, nosotros medimos el espesor del corcho en distintos sitios y en base al espesor que nos da, pues se supone que es el corcho remanente. Pero teníamos una escala visual que la he pasado muy deprisa, que es en base a la coloración, desde, digamos, sin afectar, hasta un 4, que sería ya el chamuscado. Es una escala visual. Entonces, precisamente, lo que queremos es tener una metodología que no sea tan subjetiva, sino que nos permita decir, bueno, pues a partir de este momento, pues ya el árbol, aunque tenga capacidad de supervivencia, nunca va a ser capaz de crear un corcho de calidad, o sí. Pero efectivamente es en base a medidas de espesor y a medidas, y bueno, y con el analizador de imagen que has visto. Gracias. Bueno, creo que tenemos que pasar al siguiente. Si queda una pregunta pendiente, ya intentamos encontrar tiempo luego. Bien, la siguiente es Asunción Montegómez, nos viene a hablar del tema de turmicultura. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Quizá el nombre de turmicultura a nadie lo conozca porque me lo he inventado. Es un nombre que no existe en la RAE. ¿Y por qué? Porque es el cultivo de las turmas. ¿Qué son las turmas? Pues las turmas quizá aquí no suene para nada, pero sonará muchísimo mal lo que son las criadillas de tierra o de monte, o papas crías en Canarias, o como un término más general, trufas del desierto. Pues bueno, son ascomicetos, hipogeos, comestibles, micorrícicos. Muy conocido aquí en la zona de Extremadura es Terfecia arenaria, en suelos ácidos, la criadilla. En el sureste peninsular se conoce como el nombre popular turma, de ahí la turmicultura, y es la especie Terfecia claveri la más extendida. Bueno, en suelos ácidos también aparece Terfecia fanfani, confundida con Terfecia arenaria. En suelos más alcalinos, Picoa lefebvre, también muy sabrosa, pero que todavía no se cultivan. De hecho, solamente se cultiva Terfecia claveri y ahora hemos empezado con Terfecia arenaria. Pero también la riqueza, la biodiversidad de estas trufas es enorme. Hemos descrito la Terfecia extremadurensis hace poco, igual que la Terfecia eleocrocae, son los alcalinos, y tengo que decir que hasta ahora, en los últimos 5 años, llevamos 9 nuevas especies descritas para la ciencia, en la zona del sureste peninsular y en esta zona de aquí, por eso estoy aquí, porque es una zona muy potencial. Y bueno, también en las Islas Canarias, dos trufas de desierto muy interesantes. Van asociadas a plantas de la familia de las cistáceas, donde la península ibérica es tan rica, tanto perennes como la que tenéis arriba, del género Helianthemum, almeriense, Violaceum, Hirtum, canariense, y también anuales como suelos ácidos, Solantha gutata o Helianthemum ledifolium y Salicifolium en suelos alcalinos. Es un hongo hipogeo, pero que no necesitamos de perros para buscarlo, para sacarlo, porque agrieta el terreno muy cerca de la planta hospedante, y bueno, hace una grieta y el recolector la reconoce y escarba un poquito y saca la trufa. La época de fructificación de febrero a mayo coincide con la floración de la planta, es cuando se moviliza el carbono, y bueno, lluvias en el sureste peninsular en torno a unos 300 milímetros al año sería un buen año para nosotros. ¿Qué ecología tiene? Pues matorrales abiertos, conviviendo con tomillos y romero, en suelos alcalinos, y por ejemplo el Helianthemum almeriense, con estas dos especies que he dicho antes, pero también praderas xerofíticas, con muchos anuales, como esto es en la dehesa de aquí, la Terfecia arenaria, la criadilla se da con la anual Tuberaria gutata, pero también en el sureste tenemos otros anuales que en este tipo de pradera. Además, forma una micorriza muy interesante. No es una endomicorriza, no es una ectomicorriza, sino una ectendomicorriza, muy, muy particular. Es decir, podemos encontrar colonización intercelular y puede pasar a intracelular, en la misma raíz, pero puede que haya una proporción mayor de intracelular o inter. ¿Cómo varía esa proporción? Por eso le hemos llamado un continuo ectendomicorrícico. Varía dependiendo de las condiciones de cultivo,
que puede pasar de in vitro a maceta a campo. En campo se hace más intracelular con respecto a cuando la síntesis se hace in vitro, la síntesis micorrística. Pero eso lo vimos hace unos años, lo que hemos constatado recientemente es que la escasez de agua lo que hace que la colonización se haga más intracelular. O sea, cuanto más sequía, más íntima es la relación planta-hongo. ¿Qué precio tienen? Entre 20 y 250 euros el kilo, dependiendo de lo que haya. Es verdad que los mayores consumistas en Emiratos Árabes Unidos y Qatar pueden pagar hasta 400 euros el kilo. Tiene mucho interés gastronómico, hoy en día son las únicas dos que se comercializan, Terfecia arenaria y Terfecia claveri. Hasta la fecha, tiene mucho interés gastronómico porque se pueden consumir desde cruda hasta cocinada y bueno, también medicinal por la gran capacidad de antioxidantes que tienen. De hecho, la industria farmacéutica está detrás de ello. El sistema de producción de plantas micorizadas ya está muy conseguido, tanto por la fase in vitro como por la fase in vivo. Los llevamos mejorando durante muchísimos años. La última incorporación es el uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y de la micorización, que hemos incorporado en este protocolo que ya os digo, hemos trabajado muchísimo. Hoy en día hemos hecho plantaciones en toda la parte calcárea de la península, hasta La Rioja, Madrid, con la especie Terfecia claveri y 3 plantas, obviamente, perennes de Helianthemum. Y en la zona, aquí en Extremadura, el año pasado establecimos una en colaboración con la Junta de Extremadura en Navalmoral de la Mata, muy cerquita de aquí, que mañana iré a visitarla. Bueno, esta todavía no ha dado criadillas, porque la hicimos el año pasado. Bien, este es el aspecto de una plantación que hicimos en Granada. Aquí tenemos el Helianthemum almeriense y el Helianthemum violaceo. Parece un cultivo de aromáticas porque ponemos las plantas muy juntitas. Esta es una que hemos hecho en Murcia, en Corbera. Los suelos son muy malos, margoyesíferos, baldíos, baldán, lo que llamamos baldán en Murcia. Y esta, pues la plantamos, la hicimos en febrero y ya ha producido este año, en tan solo un año, y de hecho ha montado una jornada gastronómica. Esta es la mayor plantación del mundo de trufa del desierto, está en Caravaca, tiene 10.000 plantas y ha producido este año por primera vez después de 2 años desde que se hizo. Aquí presento los resultados de producción en la primera plantación que hicimos en 1999 con tan solo 60 plantas, donde establecimos una estación meteorológica y bueno, voy a hablar hicimos riego solamente cuando la precipitación era menor de 100 milímetros anuales, o sea, cuando no llovía, hicimos 2 riegos de apoyo en enero y en agosto de 50 litros por metro cuadrado. Sí que eliminamos las malas hierbas, pero nunca fertilizamos, nunca. Se eliminan las primeras malas hierbas solo los 3 primeros años, luego ya no salen. Compite el micelio por el agua. Y entonces quisimos ver la producción, qué factores climáticos afectaban, sobre todo a esta producción, porque lo queremos plantear como un cultivo de secano. Entonces, hicimos un análisis de correlaciones de Pearson con la precipitación, humedad relativa, temperatura, intensidad luminosa, VPD, la evapotranspiración, para ver si sacábamos un modelo matemático predictivo de lo que podía ser la producción según lo que lloviese o el aporte hídrico que necesitásemos. Entonces hemos visto, estos son los resultados de 15 años de producción, desde que hicimos la plantación en el 99. Esta plantación empezó a ser productiva en 2001, a los 2 años de eso. Siempre ha sido productiva aquí, aunque veáis que no hay una producción basal, pero la escala es muy alta porque llega hasta 1.000 kilos por hectárea. Y como veis, sí que la media acumulada de la producción, como veis aquí, se estabiliza a partir de 2009, después de 8 años de producir, se estabiliza en torno a los 320 kilos por hectárea. Y luego observamos que hay una correlación entre el acumulado de lluvia desde septiembre hasta los primeros 15 días de noviembre con la producción. Se veis aquí la producción en la línea continua y la lluvia es ese acumulado. Es una correlación total. Pero también esta correlación con un poco menor, con un coeficiente de Pearson de 0,64, con las lluvias de marzo, la producción. Entonces sacamos un modelo matemático que se ajusta a esta ecuación con un 87% de probabilidad y hemos visto que podemos hacer una predicción anual de unos 500 kilos por hectárea, que supondría unos 10.000 euros por hectárea, con aportaciones hídricas no muy superiores a 75 milímetros en otoño y 50 milímetros en primavera.
Bueno, ya para terminar, para que Gerardo no se ponga nervioso, decir eso, que se puede considerar una agricultura de secano, que sigue un modelo predictivo determinado por esta ecuación lineal y que, bueno, podríamos hacer un aporte mínimo cuando no llueva, porque la plantación de caravaca no la hemos regado nunca y ya está produciendo. Hay zonas donde no hay necesidad de regar, pero podemos predecirlo y aportar ese pequeño aporte de agua. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Asun. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Comentario, curiosidad? Tratamos de ser breve, ¿vale? Hola, buenas tardes. Soy Alberto Sacristán y la pregunta iría relacionada un poco en cuanto a limitantes, tanto edáficos o climáticos, de temperatura, humedad, ya has comentado bastante, de precipitación, pero sobre todo de temperatura. Y si habéis hecho alguna experiencia en Castilla y León o la zona de la meseta norte. Bueno, en cuanto a temperatura, resiste muy bien el frío. En la época, de hecho, pues en la zona allí hay helada. El calor no hay problema porque además la planta en verano pierde sus hojas, no tolera la sequía, la evita. Pierde las hojas y necesita entrar en esa época estival y pasa perfectamente los 40 y 45 grados que tenemos en Murcia. Y bueno, simplemente lo más limitante sería el agua en estos hongos, porque, como he dicho, los suelos son cuanto más pobres mejor y temperatura también se adapta. Es verdad que ahora estamos siguiendo analizando variables y bueno, parece que la temperatura también en determinados momentos tiene un efecto, porque seguimos analizando. He presentado datos hasta 2015, ya tenemos desde 2017, pero bueno, lo más crucial sería las precipitaciones, más que la temperatura. Si queremos afinar determinados periodos de frío en invierno intenso y luego mucho calor en verano. Una más, si queréis, si hay alguien. Yo quería preguntar una muy breve, porque algunas micorrizan en cistáceas anuales. ¿En esas ves factible el cultivo? Sí, claro, ya lo hemos... No, vamos a ver, yo no planteo un cultivo en anuales, no, porque tendrías que plantar cada año. Hemos hecho el cultivo de Terfecia arenaria en 2 cistaceas perennes, en 2 especies de cistus, Cistus albifolio y Cistus ladanife. Muchas gracias. Sí, pues bien, vamos a pasar y volver un poco de nuevo al mundo de la madera, todos interesantes, por supuesto, con Antonio Ruano. Todo tuyo. Vale. Bueno, pues mi nombre es Antonio Ruano y bueno, yo estoy con una beca FPI en el INI haciendo el doctorado en el área de calidad de la madera para uso estructural. Bueno, voy a hablar un poco de la madera juvenil, que es en qué parte del árbol se produce y los problemas que puede generar, y luego la metodología, resultados de discursión y conclusión de la estimación que hemos llevado a cabo. Bueno, la definición de madera juvenil, según Larson, se refiere a aquella madera todavía imperfecta que está presente en el fuste, en la parte más interna, cerca de la médula, en las cuales las características de la madera sufren cambios rápidos y progresivos durante los sucesivos anillos hasta alcanzar un valor más o menos estable o constante. Esta definición es muy bonita, pero luego hemos visto, bueno, hay autores que también hablan de una variación, aparte de la radial, que es la que describe longitudinal a lo largo del fuste. Bueno, las características de la madera juvenil normalmente se suele utilizar para su clasificación por facilidad, como he indicado, la densidad, la gravedad específica y el ángulo de microfibrillas últimamente debido a los nuevos avances tecnológicos. También la relación celulosa-lignina es bastante utilizada en la industria de la celulosa. Los problemas de la madera juvenil son que tiene efectos físico-mecánicos y tecnológicos muy negativos, con lo cual reducen su uso final y su posible rendimiento económico. La mayor presencia o abundancia de madera juvenil en las piezas que se han cortado para uso estructural.
También es importante apuntar que tienen bastantes deformaciones de secado y que ello puede conllevar incluso problemas en secaderos por la estabilidad de las pilas. Bien, bueno, dentro del proyecto en sí, que es mi doctorado, que es ver si los factores selvícolas o combinación de factores selvícolas influyen en el porcentaje de madera juvenil presente en el fuste. En este caso concreto estamos estimando la edad de transición mediante una función ajustada de incremento en altura, que fue desarrollada por Cucera para Picea abies y hemos visto si es aplicable para silvestre en España. Para ello se apearon 15 árboles dentro del proyecto, se les extrajo la rodaja basal y se le midió los incrementos anuales. De la rodaja basales se extrajeron 2 laminillas de 2 milímetros de grosor, ambos en la cara, en sentido de línea de pendiente. Se sacaron los extractivos, se hizo una microdensitometría de rayos X y con ello se determinó el punto de transición por el método clásico de densitometría. Y luego, con el ajuste propuesto por Cucera, se calculó la edad de transición. Bueno, de los resultados, las sigmoides, la mayoría presentan un R cuadrado por encima del 0,85. Bueno, la mayoría, todas, presentan un R cuadrado por encima del 0,85, encontrándose las mayores discrepancias en los primeros años de crecimiento, así como en años puntuales debidos a sequías y tratamientos. El error residual estándar está por debajo de 0,27 en los ajustes. Respecto al ajuste por densitometría, los ajustes bisegmentados presentan discrepancias en las distintas variables estudiadas, tanto en densidad final, mínima y textura. Son menores que los descritos por Trobajo y Ortega en un trabajo previo, pero claro, también tenemos, bueno, eran otra especie. Los ajustes de rectas bisegmentadas son significativos, encontrando un error estándar entre 1 y 5 años en números enteros. Bueno, de resultados y discursión, obtenemos que los años de transición obtenidos por Cucera son casi siempre inferiores a los años de transición desarrollados por densitometría. Y bueno, salvo en 2 árboles en los cuales es superior el ajuste de Cucera con respecto al de densitometría. El árbol 113, bueno, esto fue un paper que leímos cuando estábamos empezando con las cortas, entonces solamente tengo datos de las rodajas que no genera un buen ajuste, con lo cual el árbol 113 no sirve para... O sea, tienes que medir todos los incrementos, no valen saltarse en alturas de 2 metros. Y luego me genera mal ajuste en 2 árboles. No, perdón, sí, eso, me genera mal ajuste en 2 árboles, el 114 y el 104, perdón. El 115 es el que tiene edades superiores. En estos 2 árboles, no sé exactamente por qué, pero el ajuste por Cucera está fuera del rango de los intervalos de confianza de los ajustes hechos por densitometría. Como conclusión, tenemos buenos resultados del ajuste propuesto por Cucera para Picea en silvestre. Una posible mejora del ajuste es utilizando modelos mixtos segmentados para el ajuste por densitometría, teniendo en cuenta variedades climáticas. Y bueno, a nivel basal no existen diferencias por tratamiento. Esto también es debido porque los tratamientos empezaron después de la edad de transición, con lo cual es lógico. Pero sí hemos encontrado diferencias respecto a la calidad de estación. Bueno, pendiente principalmente. Y luego estamos comprobando en Nigra y en Radiata a ver si también se ajusta este tipo de ajuste a la edad de transición de madera adulta a madera juvenil.
Pues nada, ha sido breve, espero. Dar los agradecimientos al INIA mediante el proyecto RTA 2004 tal y cual, y al INIA por darme la oportunidad de realizar el doctorado dentro del marco de sus FPI, y a mis inseparables compañeros de campo que sufrieron conmigo las variabilidades climáticas. Espera. Antonio, espera, que igual hay preguntas. ¿Alguna pregunta para Antonio? Sí. Antonio, gracias por la presentación. He visto ahí que a partir de los análisis densitométricos por rayos X obtenéis densidad media, máxima y mínima. ¿Habéis probado a estudiar la variación de la densidad en madera de primavera y madera de verano por separado para ver si siguen el mismo patrón de variación? Cuando se hablaba en el gráfico que he puesto, como densidad máxima se refería no a la máxima, sino a... bueno, es que el gráfico este lo saqué antes del último ajuste que hice. Se refería a la madera de verano y la mínima a la madera de primavera. La media de la densidad de la madera de verano, la media de la densidad de la madera de primavera, y luego la densidad media es la media de las dos. Y textura es la proporción de madera de primavera. Bueno, vamos a ir ligero porque hemos empezado con 20 minutos de retraso y seguimos con 20 minutos de retraso. No hemos ganado de momento ni un minuto. Entonces, pasamos... Ya, no, sí, sé que es así. Bien, pasamos a la siguiente, que damos un pasito un poco más allá y nos vamos a la industria como tal, a la organización de la industria más o menos, que nos presenta Manuel Marey. Bien, buenas tardes a todos. Y bueno, yo vengo a presentar aquí esta ponencia que lleva por título LUGNASA, propuesta metodológica para el apoyo a la planificación estratégica del sector de la industria forestal en Galicia, aplicado en este caso a la industria forestal, pero es a toda la industria. Bueno, esto es fruto de la tesis doctoral de Alexia y que también en este momento ha sido objeto de una patente, y estamos en negociaciones con empresas dedicadas a la planificación estratégica en general para la implementación en sus procesos de participación. Bueno, yo soy del ámbito de proyectos y planificación y hemos trabajado bastante, nos ha tocado algunos proyectos en el ámbito de la planificación estratégica, ¿no? Y es algo que a día de hoy tiene bastante interés. Todo el mundo sabe que en todos los lugares y en todos los ámbitos se desarrollan planes estratégicos, después se cumplen o no, y cuando llega otro ya desarrolla otro plan estratégico, o sea que es un mercado en auge y por lo tanto pues ahí hay un ámbito de negocio y de investigación. ¿Qué ocurre muchas veces en la planificación estratégica? Pues que, como cualquier otra planificación, que se necesita tener información de calidad, porque estamos viendo normalmente el pasado, con mucho el presente, y tenemos que ver hacia el futuro. Y entonces, esa extracción de información de calidad que te permita definir las líneas principales al mayor nivel de detalle posible de cara al futuro es un aspecto muy importante. Y esa extracción de esa información, que es lo que comentamos aquí o lo que tratamos de ver aquí, es el objetivo de esta parte. Decir que este trabajo se desarrolló dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Industrial de Galicia, es decir, nosotros nos encargaron, formamos parte del equipo que desarrolló el Plan de Desarrollo Industrial de Galicia, y nos encargaron dos cosas. Por un lado, de hacer todo el análisis espacial de la industria, de toda la industria, no solo la forestal, toda la industria gallega, y por otro lado, ser capaces de hacer todo el proceso de participación pública. Claro, cuando te dan todo el proceso de participación pública del sector industrial, pues te imaginas que te van a dar un montón de dinero para poder llevar a cabo eso, y lo normal, lo que hacen la mayor parte de las empresas consultoras es hacer encuestas. Claro, cuando te dan la cantidad de dinero dices, pues mis queridos amigos, con esto no hacemos encuestas o hacemos muy pocas. Entonces tenemos que definir otras metodologías que nos permitan extraer información, porque evidentemente como equipo realizador o como equipo que está trabajando en eso, tenemos que dar ideas que tengan un poco de claridad, lucidez y que nos permitan anticiparnos y definir ese futuro. Bueno, pues en ese apartado fue por lo que nosotros desarrollamos una metodología que se fue implementando y construyendo de forma paralela a lo que era la aplicación o validación dentro del Plan de Desarrollo Industrial de Galicia. Como lo aplicamos para todos los sectores, para los 7 grandes sectores, pues evidentemente ahora podemos extraer información para cada uno de los sectores. Ya hemos presentado comunicaciones para el sector industrial, el sector agronómico, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones un poco de esto del marco de la planificación estratégica, que sí, inicialmente. Bueno, pues Europa 2020 evidentemente dice que
todas las empresas, todos los estados tienen que organizarse, las comunidades, los estados, las comunidades autónomas, los famosos RIS3, que también aparecerán ahí, y hay una serie de ejes sobre los que debe pivotar, que es la innovación, la competitividad. Es decir, nosotros tendríamos que extraer información de los agentes del sector que nos permitan decir en qué medida estamos o en qué nivel estamos en ámbito de innovación, competitividad, de cara a desarrollar las empresas en esos ámbitos y ser más competitivas de cara al futuro. Como dije, nuestro marco en el que se desarrolló esta metodología fue pues, en la RIS3, de Galicia en este caso, y en concreto en lo que era el desarrollo del Plan Estratégico de Galicia 2010-2014, y en el Plan Director de Industria, aquí fue donde nos encargaron el trabajo, el Plan Director de Industria del 4.0, es decir, fue donde desarrollamos la metodología y la validamos también. O sea que los datos que se van a mostrar aquí, los resultados son de ese Plan de Desarrollo Industrial. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Bueno, en primer lugar, generar una política y generar una nueva metodología denominada LUGNASA. LUGNASA es un nombre propio que le pusimos nosotros, ahí la definimos así, basada en la metodología celta, en la mitología celta, en el contexto de la política industrial de Galicia, para apoyar el proceso de elaboración del Plan Industrial de la región y mostrar la utilidad que pueden tener en otros ámbitos de la gestión estratégica. ¿Dónde se aplica esta metodología? Bueno, pues como vemos ahí, se aplica en la primera fase de todo proceso de planificación estratégica, es decir, la organización del proceso. Estas todas las etapas que hay en una planificación estratégica y esta en concreto se aplica aquí. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues permite extraer información significativa, es decir, de muy poca gente, y ahí está la clave de esto, después veréis que lo que es la metodología es un poco compleja y en los 5 minutos, o 3, ya no sé cuántos me quedan, pues va a ser complicado. Pero lo que buscamos aquí, para que os veáis, es buscar a personas ciertas dentro de los sectores que nos den ideas claras, que nos permitan definir la estrategia que debe seguir ese sector en su conjunto. Generar conocimiento práctico a los responsables de la elaboración estratégica. Es decir, esta gente puede tener muchos conocimientos, pero tenemos que ser capaces de extraérselos y transmitirlos, primero, al equipo que realiza el plan y, segundo, al decisor político que va a tomar en cuenta nuestros resultados del plan. Y, bueno, evidentemente, aplicar esa metodología a estas y otras fases. Esto es la terminología LUGNASA, que, como dije, son mitología celta, hay un equipo redactor que se llama Keltoy, unos especialistas en Ground Theory. Ground Theory es una metodología de extracción de información muy común en el ámbito de la sociología y que nosotros, bueno, hemos desarrollado algunos trabajos y algunas tesis sobre ello. El equipo de especialistas los llamamos los Hogan. El comité técnico, que son los druidas. ¿Qué son los druidas? Los druidas son gente del sector que colabora con ese equipo redactor y que básicamente selecciona a los expertos, que son estos LUCs. Es decir, busca, selecciona, hace el contacto con gente que está dentro del sector, no lo hace con los gerentes, con los directores, con los jefes de departamento, no, gente que sepa realmente cómo funcionan las empresas de verdad, todas y cada una de las empresas, y que a su vez sea capaz de tener, pues eso, una capacidad de darnos esa información, la libertad de darnos esa información y extraer esa información. Y bueno, pues evidentemente todo esto integrado es la metodología LUGNASA. Esto es el conjunto de la metodología. Básicamente se hace un equipo redactor, se le encarga el proyecto, es decir, la consultora X, en este caso era la Universidad de Santiago de Compostela, la que recibe el encargo del proyecto, es decir, la Consellería de Industria nos encarga este proyecto. Tenemos un alcance de presupuesto y tiempo muy limitado. En 9 meses tiene que estar hecho el proyecto de toda la industria gallega y el presupuesto son 250.000 euros para todo. Y bueno, elaboramos la estrategia. En primer lugar, el equipo Keltoy, formando parte del equipo, selecciona a los druidas, es decir, esta gente que conoce el sector. Para eso, ¿qué utilizamos? Técnicas Delphi. La caja de herramientas que después veremos son esas técnicas Delphi. Los druidas seleccionan los LUCs. Es decir, determinada gente, estamos pensando en todos los sectores, determinada gente selecciona a los expertos, que básicamente que eran gente que llevaba o muchos años en las empresas y ocupaba puestos intermedios, o gente que realmente está participando en foros, en ámbitos, o gente que tú conoces que sabe mucho de cómo funcionan esas empresas. Los Hogan, recogen toda la información, aquí entra la Ground Theory, no voy a entrar aquí en Ground Theory, pero es una metodología difícil de explicar brevemente y compleja de aplicar, es decir, la gente que trabaja con esto pues se forma durante bastante tiempo, tienes que ensayar, tienes que tener esa capacidad de extraer información mediante entrevistas y información que realmente después te valga. Esto no es una simple encuesta, es mucho más. Y con esa información extraída, es decir, primero extraída y después analizada, se le manda al equipo Keltoy,
que a su vez después hace todo lo que es el diagnóstico y las propuestas de medidas para el futuro. Es decir, de ahí sale la principal fuente de información primaria que permite elaborar el plan. Bueno, las Delphi que hacen los druidas, pues bueno, aquí un poco ya la caja de herramientas que hay aquí, las Delphi, las técnicas Delphi yo supongo que son conocidas más o menos para todos, de cómo funcionan, cuál es el objetivo, tenéis ahí, y básicamente el proceso es la selección de los expertos para Lugnasa, ¿no? Elaboración y envío de cuestionarios y desarrollo práctico. La Grounded Theory es un método menos conocido normalmente, sin el ámbito sociológico, elaborado por Glasser y Strauss, y que más o menos viene a sacar esa información mediante entrevistas y un postproceso de esa entrevista grabada, ¿no? Y el objetivo es construir las teorías partiendo directamente de los datos obtenidos, obtenidos en el campo de estudio, con el fin de aplicar a una realidad social en el apoyo de esos datos. Bueno, aquí también muy del forestal, ese es el esquema con que nosotros explicamos todo el proceso de grounded, es decir, es como un árbol que extrae del suelo, después genera, bueno, más o menos este es el desarrollo de una grounded theory. Bueno, se hace una formulación teórica de lo que es el sector de la madera, en este caso, como veíamos al principio, nuestros objetivos, las categorías centrales, es decir, cómo se formula toda la que es esta extracción de información. Nosotros queríamos en 3 ejes, que era innovación industrial, mejora de la competitividad e internacionalización. Esos eran los 3 ejes que guiaban esas entrevistas. Con el desarrollo conceptual de esas categorías centrales para el sector forestal, tenemos que la innovación forestal tiene estos inconvenientes, estas estratégicas, la mejora de la competitividad presenta estos inconvenientes, estrategias y apuestas de futuro, y la internalización eso. Es decir, estos ya son resultados extraídos de ese proceso, como podemos ver ahí arriba. Este es el árbol, el mapa conceptual, es decir, aquí lo que se sale como resultado después de un trabajo bastante amplio es todo el sector forestal gallego, la industria forestal gallega, más o menos ahí colocada. Tenemos aquí a Juan, que yo creo que tú participaste en este proceso. No lo recuerdas. Bueno. No lo descartas. Yo creo que sí, que llegaron hace ya 2 años. Entonces, de aquí es donde está el mapa conceptual de todos lo que es la situación del sector de la madera en Galicia, y que nos permite, pues bueno, ver de una forma muy sintética y guiados por eso, por la innovación, por la mejora de la competitividad y por la internacionalización, los ejes. Sí. No voy a entrar en la discusión, y ya entramos en las conclusiones, que son estas que hay aquí. La planificación estratégica tiene futuro, la participación de expertos es fundamental, pero hay que seleccionar bien los expertos. Llevamos muchos planes estratégicos hechos, y cuando tú dices, el gerente, el director, vale, él te da la información que quiere, y además es su información de su empresa. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, cada vez se necesita más información valiosa, información hay mucha, pero valiosa para tomar decisiones muy poca. Bueno, Lugnasa es una aportación metodológica que permite extraer eso, y que los resultados para el plan forestal, para en este caso el Plan Industrial de Galicia. Y he cumplido. Bien, Manuel, ¿alguna pregunta por ahí, aunque sea Juan por alusión? Hay un par de ellas. Gracias por la presentación, compañero. Me gustaría ver si me puedes concretar un aspecto que no acabo de ver muy claro. En la selección de expertos, ¿qué es lo que se busca con el método? ¿Personas que tengan una visión amplia del sector, una visión amplia de las cosas, o personas que sepan mucho de su campo? Se buscan unas... Brevemente. Sí, brevemente es complicado, pero se buscan unas actitudes muy específicas y muy concretas que se define por parte del equipo redactor. Básicamente se busca persona que tenga conocimientos, libertad para expresar esos conocimientos, capacidad de expresar eso, y que enfoque su experiencia personal también como experiencia grupal. ¿De acuerdo? No se busca un experto que sepa hacer una técnica concreta muy específica, no. Se busca una persona que, por ejemplo, lleve 20 años en una empresa, para que te hagas una idea, o que lleve 20 años en una empresa y que esa empresa haya trabajado con otras empresas del sector, sepa cuál es su origen, cuál es su destino, cuáles son los pros, los contras de su empresa, de su sector, del conjunto, es decir, que te dé información valiosa para después extraerla y elevarla hacia arriba, es decir, que represente lo que tú estás buscando. Si había por aquí... Sí, va un poco en esa línea. Me refiero tanto a la hora de la elección del comité técnico como de los expertos. ¿Cómo sois capaces de filtrar lo que son posicionamientos políticos, sobre todo a la hora de definir el comité? ¿Vale? Pues porque, bueno, pues igual se quiere que esté un director general en concreto o un representante de una consellería, por ejemplo. Y luego, en los expertos, ¿cómo sois capaces de filtrar lo que son intereses o bien personales por su trayectoria o bien convicciones que tiene esa persona sobre un hecho y que para él es cierta
y no necesariamente compartida. Me refiero, si por ejemplo los incendios de Portugal le preguntamos a un ecologista cuál es la raíz del problema, a un representante de la industria forestal o a un miembro del Servicio de Extinción de Incendios, nos va a dar respuestas absolutamente diferentes y, bueno, era un poco como cómo sois capaces de cuadrar ese puzzle. Se ha ido validando con un caso real. Necesitaríamos, lo hemos probado en otros ámbitos, también con muchas limitaciones de tiempo y con muchas limitaciones económicas. Vamos a ver, las técnicas Delphi, tú más sabes cómo funcionan, ¿no? Más o menos buscan consensos, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas las técnicas Delphi, buscas consensos, es decir, el equipo redactor que está ahí trabajando con esos expertos consensúa quiénes son los LUCs. Es decir, oiga, pues del sector forestal hay 15 LUCs en Galicia, que serían los que irías a preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, hay 15. Si aplicáramos una ground theory realmente hasta el nivel de que se debe aplicar una ground theory, tendríamos que alcanzar el nivel de saturación. ¿Cuándo se alcanza el nivel de saturación? Cuando más o menos se estima que 2 o 3 personas, que ya tú has ido recorriendo todo el proceso de entrevistas, no te aportan más y por lo tanto consideras que todo el proceso de conocimiento sobre lo que tú estás buscando, 3 objetivos aquí, innovación, internacionalización y especialización, pues evidentemente que no te van a aportar más. En este caso no hemos podido alcanzar en este caso concreto el proceso de saturación. ¿Por qué? Porque eran 70 y tantos expertos, 70 y tantos LUCs que habíamos entrevistado, pero eran de diferentes sectores, de todos los sectores. Había sectores que sí y había sectores que no. Por ejemplo, el sector forestal, pues yo creo que no conseguimos alcanzar el nivel de saturación. Necesitaríamos más tiempo. Me preguntas, la cuestión política. Eso son los expertos que tú seleccionas los que deben elegir quiénes son los LUCs. Y se debe prescindir de cuestiones políticas, se debe prescindir de los gerentes, de los directores, de los consejeros, exdirectores. De eso se debe prescindir. Se busca más bien gente que está metida por su experiencia, por su capacidad, por su interrelación, por su habilidad también para transmitirte los conocimientos. Y eso es en lo que se llega al consenso en la Delphi. Es este y este, con nombres y apellidos. Y también es misión de ellos hacer el contacto, porque una entrevista de estas lleva bastante tiempo y después, bueno, no es llegar allí y decirle voy a hacer 2 preguntas. No, una entrevista puede llevar 2 horas, 2 horas y algo. Gracias. Vale. Gracias, me gustaría. No, está bien. Bien, tenemos que pasar al siguiente, que es Yolanda, y bueno, pues vamos a pasar a la resina. Bueno, yo voy a pasar del mundo de la planificación estratégica, que ya nos gustaría que hubiera también en el sector de la resina, a un aprovechamiento de resina, donde expongo el proyecto fin de carrera de Jairo Martín Lobo, que está aquí, que no lo defiende él sencillamente porque estaba trabajando fuera de Madrid y no le ha dado tiempo a prepararlo y a exponerlo, y donde la ponencia la firma también Javier Muñoz Iglesias, que es el resinero que hizo el aprovechamiento, que también nos hubiera gustado que fuera él mismo el que viniera como druida o como lux a exponer este trabajo, ¿vale? Ahí están tanto el resinero de 30 años con 3 años de experiencia, que os voy a contar cómo hizo el trabajo y qué supuso para él, y el alumno que ha hecho su proyecto fin de carrera y cuyo trabajo voy a exponer. Bueno, contar que en Fuente Rebollo se han resinado históricamente los pinares, pero se paró de aprovechar la resina hasta el 2010, donde se ha vuelto a resinar. Surge la oportunidad de controlar a este resinero, que es amigo de Jairo, y teníamos experiencia en control de resineros de la cooperativa Sal del Rincón y otros resineros también autónomos, y queríamos ver otra vez cómo ejecutan el trabajo los resineros autónomos frente a los de las cooperativas. En este caso, este resinero autónomo, nos planteamos conocer cómo realiza el trabajo, cómo hace la pica de corteza ascendente, que es el método de resinación que utilizó, qué rendimientos tuvo y qué costes. Pensad que ahora mismo, después de la crisis, ha habido un boom, hay un boom en teoría de la resina, hay mucha información donde se dice que los resineros ganan mucho dinero con esto. Ha habido gente que se ha incorporado al mundo de la resina procedente de otros sectores, como es la construcción. Bueno, queríamos a veces poner blanco sobre negro lo que realmente se saca y lo que cuesta, para que no se lleve a error. Bueno, esta es la ubicación. Se subestaron 2 lotes. Un lote, el lote número 7, que tiene 1.700 pies, que está en tercera entalladura, y el lote número 8,
el rodal número 8 con 2.100 pies, que está en cuarta entalladura. En total, la campaña de resinación de este resinero va a resinar 3.900 pies. ¿Qué es lo que se hizo? Pues Jairo controló con un estadillo de control de tiempos y un cronómetro pitador, un cronómetro multimomento, qué estaba haciendo el resinero en cada momento, a lo largo de toda la campaña. Además, controló la producción para estimar los rendimientos. ¿Cómo controló la producción? Pues contó el número de pies sobre el que actuaba, esos 3.905 pies, y controló los potes que resinaba y el volumen de llenado de esos potes, el volumen de llenado de miera, además del número de latas o el número de cubas que llenó, para saber la producción. Además, el resinero proporcionó los datos de fábrica. Él vendía la resina a Resinas Naturales en Cuéllar y nos proporcionó sus datos de fábrica, sus pesadas en fábrica. Sabemos cuánta miera sacó a lo largo de la campaña. Además, vamos a estimar los costes tanto de los equipos que utilizó, lo que costaron adquirirlos, amortizarlos, como un salario para el resinero que hemos considerado que su salario, aunque es autónomo y luego lo resaltaré, era por lo menos lo del convenio de Castilla y León para un operario forestal de 7,12 euros hora. Bueno, claro, el proceso de la resina es complicado. Se empieza en marzo haciendo el desroñe, que es quitar 1 centímetro de corteza. Trabaja en la tercera entalladura, es decir, a esta altura del árbol, en esos 1.700 pies. Luego, en la cuarta, un poco más arriba, en esos otros 2.000 pies. Primero desroña, a los 15 días volvía o 20 días a hacer la clavadura, donde, ay, no sale el árbol, perdonad, se va con una herramienta que se llama escoda, que se clava en forma de V en el árbol, se clava una chapa, se clava una punta, se pone el pote. Esa es la clavadura, que dura otros 15, 20 días. Y a continuación, a mediados de abril, empieza a realizar las picas. Las picas viene haciéndolas, una pica, a los 10, 12 días realiza la segunda pica y así hasta 16 picas. 16 veces va a haber el mismo árbol a lo largo de la campaña, desde mediados de abril hasta octubre, para hacer 16 picas. Mientras hace las picas, cada 3 picas, este resinero, hace una remasa, ¿vale? En total hace 6 remasas, cada 3 picas hace una remasa, es decir, recoge los potes llenos de miera y los echa a una lata que posteriormente traslada a una cuba, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los tiempos que empleó en la resinación? Pues para simplificarlo, aquí he puesto un dibujo de lo que sería la tercera entalladura. El primer año hizo la primera, el segundo año se hizo la segunda, ahora está en la tercera entalladura. En esos 1.700 pies empleó en el total de la campaña 14 minutos por árbol, en los árboles que hizo la tercera entalladura. En los que hizo la cuarta entalladura, un poco más arriba, que para que os hagáis a la idea, en la cuarta entalladura está tan alta que ya tiene que llevar un banco, llevaba una caja de cervezas para subirse, para trabajar a esta altura. Emplea 16 minutos por pie en total. Es decir, durante el derroñe y la clavadura, la preparación del árbol, que hace hasta mediados de abril, emplea 3 minutos, cada pica le lleva medio minuto, pero como hace 16 ya veréis que le lleva mucho más tiempo. Y la pica en blanco es la última que da en la campaña. La pica en blanco es que ya no estimula con ácido la pica para que sude resina, la deja sin ácido para dejar de sudar resina el árbol y que no se vea afectada la cara superior del árbol. Y se remasa por último, que también le lleva cada remasa en torno a 0,57 minutos por pie vaciar el pote. Aquí en estas gráficas veis la diferencia entre la tercera y la cuarta entalladura, la diferencia de tiempos. Significativa era la diferencia de tiempos entre las picas, entre tercera y cuarta. ¿Por qué es significativa la diferencia? Ya os digo que tiene que subirse a un banco para trabajar en la cuarta entalladura. Los rendimientos disminuyen de 4,05 pies por hora a 3,56 pies por hora, es decir, bajan un 20% los rendimientos de trabajar en tercera a trabajar en cuarta. Comentar también que si vemos el porcentaje de tiempos que emplea en cada actividad, el resinero se pasa el 50% del tiempo trabajando, realizando picas.
¿vale? 50% de la campaña está haciendo picas, ni descortezando, ni clavando, ni remasando. Se pasa la vida picando. De ahí que la mejora en la técnica de extracción de resina pase por mejorar y trabajar con la herramienta con la que realiza la pica, que la herramienta esté bien afilada, que sea adecuada, que lo haga más rápido, lo más rápido posible con esa herramienta. En cuanto a los costes, por supuesto los del fondo no veis nada de estas presentaciones, que esto es, y eso que me he esforzado en ponerlo grande, pero que sepáis que lo que más caro es respecto a todo el equipamiento que usa el resinero, que usa un barrasco, una media luna, una escoda, lo más caro son las chapas que clavan los árboles, 3.000 chapas, ¿no? 3.900 chapas llevaba, las puntas, 3.900 puntas y los potes, que suponen en torno a 359 euros la clavadura por campaña, ¿vale? Sacado cuál es el coste de cada operación, tanto de la remasa, la pica, la clavadura, se tienen los rendimientos que ya hemos calculado por operaciones, los costes por operaciones, se saca lo que cuesta por árbol, cada una de las operaciones. En definitiva, lo que más vale es la pica, que vale en torno a 1 euro la pica por árbol, en torno a 1 euro le cuesta al resinero hacer la pica en el árbol. En definitiva, elaborar tanto la derroña y clavadura, la pica y la remasa por árbol cuesta 2,10 euros. Claro, realmente esto hay que pasarlo a kilos, porque ¿qué es lo que paga la industria? Este resinero vendía su resina a resinas naturales de Cuéllar, que pagaba 1 euro el kilo de miera. Esos son los ingresos que tiene el resinero, 1 euro por kilo. ¿Cuánto le producía cada árbol? Pues a diferencia de lo que han contado esta mañana los compañeros gallegos, pues aquí este resinero tenía una producción por árbol de 4,46 kilos, significativamente mayor que los 2-3 kilos que comentaba la compañera esta mañana o el compañero. ¿Cuál era el precio de adjudicación? Perdonad. Ay, sí, perdonad. El precio de adjudicación del lote fue de 0,45 euros por pie, que es 0,102 euros por kilo, la resinación 0,47, en definitiva el traslado del resinero al monte, más otros costes indirectos de un 15%, 0,67 euros por kilo. Es decir, que si restamos lo que ingresa 1 menos 0,67, ingresa 0,33 euros por kilo, que es un rendimiento, un beneficio del 50%, en torno al 50%. Es decir, ingresa 5.700 euros más por campaña que lo que hemos dicho antes, que ingresaba, que consideramos que se ha pagado el resinero en torno a 7,12 euros por hora de trabajo. Es decir, para que os hagáis a la idea, en 9 meses de campaña este resinero ingresó en torno a 14.000 euros. Que si le quitamos los costes de la seguridad social, pues le sale un salario para los 9 meses de en torno a 1.200 euros, ¿vale? Para que sepáis que rentable relativamente, porque tiene que mantenerse otros 3 meses que se puede mantener en otra actividad o como pueda, ¿vale? Entonces, bueno, comentar que aquí el resinero ha tenido una productividad altísima, los pinos han tenido un rendimiento muy alto de resina, que sepáis que el rendimiento disminuye un 20% de subir de la tercera a la cuarta entalladura, pero que por otros estudios sabemos que baja de la tercera a la quinta entalladura, baja hasta un 50% de rendimiento, con lo cual esa quinta entalladura casi no había ni que realizarla, y que la producción de miera fue muy alta y que mejorar los rendimientos supondría realizar el derroñe y la clavadura de una sola vez, no recorrer 2 veces derroñando, realizando el derroñe y otra vez volver a clavar los pinos, sus 3.900 pinos. Lo suyo sería que derroñara y clavara a la vez, con lo cual disminuiría aumentaría en un 5,75 el rendimiento, y por supuesto la mejora del equipo de vaciado del pote es muy adecuado para mejorar los rendimientos. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, hay 2 o 3. Venga. Solo quería saber si teníais contemplado dentro de sus costes los costes financieros de pagar por delante la adjudicación del lote y cobrar la resina a final de campaña. No tenemos contemplado nada de eso porque realmente no soy financiera. Bueno, pero paga por delante
madera, en este caso, paga por adelantado la madera de los árboles y la cobra hasta que a los 9 meses. Hasta que no se lo vende a los 9 meses, efectivamente. Bueno, pues ahí para un autónomo 9 meses es duro, financiado también, puede ser importante, ¿no? Sí, sí. Sí, levanta la mano. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta era si se han hecho alguna experiencia de trabajo cooperativo, o sea, en pareja o en equipos de más de uno, en este tipo de ensayos. Se ha hecho control de tiempos a la cooperativa Sal del Rincón, que hay muchos más resineros, pero todos funcionaban de manera autónoma. Todos llevaban en torno a 5.000 pies aquellos resineros, cada uno su lote. Sí, no trabajan de manera conjunta en ninguno de los casos, ¿no? A veces se ayudan, o sea, estos resineros que son autónomos a veces se ayudan con hijos, familiares, amigos, que les echan una mano. Vale. Muy bien. Gracias por la presentación, Yolanda. No. Yo quería saber si habéis tenido en cuenta en el control de tiempos dos aspectos que me parece que son importantes, igual están considerados. Uno, el desplazamiento del resinero de un pino a otro, sí, cuando va andando por el monte, porque por más que sea un monte llano, ahí hay un gasto de tiempos. Y segundo, si las operaciones de final de campaña, como la recogida de barrasco, el sacar el pote, el clavo, todo eso se ha tenido en cuenta. Sí. La recogida o sea, la retirada del pote para la siguiente, no, eso no se ha tenido en cuenta. Pero lo que es la Junta de Castilla y León les obliga a retirar la chapa a final de campaña o, si vuelven el año siguiente a resinar los pinos, pues al principio de temporada. y no se ha tenido, en cuenta. Se ha tenido la pica en blanco y la raidera, que es al final recoger la resina que se ha quedado en el pino incrustada. En el tronco, eso sí que sí. La de suela esa no se recoge. Bien, bueno, seguro que habrá lugar a que haya más réplicas del trabajo, etcétera, pero bueno, por lo menos una primera estimación yo creo que ofrece datos muy interesantes para poder valorar. Bien, nos queda la última, vamos bien de tiempo en realidad, si consideramos que las preguntas ya las vamos haciendo. Perdona, es que no sé, sé que es Picas Martín, pero el nombre... Juan Picos. Vale, pues Juan Picos, que nos va a hablar un poquito de cuentas económicas relacionadas con el tema de la industria de la madera. Quiero recordar que, pues dentro de 15 minutos, que acabaríamos esta sesión más o menos, puntualmente me gustaría acabarla para que demos la hora que necesitamos para ver los pósters, porque también importan, y si nos comemos el tiempo de los pósters estaríamos siendo injustos con los compañeros que presentan en póster. Entonces vamos a intentar acabar puntual a 1:30 y os invitaría a que, si no habéis tenido tiempo todavía, pues los visitéis la zona de póster. Concretamente cuando estamos en el pasillo central de registro, pues el pasillo que sale al fondo a la izquierda, ese pasillo va bajando, en la pared de la izquierda encontramos los pósters de esta sesión. Bien, Juan, todo tuyo. Muy bien, pues buenas tardes y a la tercera va la vencida. Esta es mi tercera comunicación oral y realmente es la primera que voy a dar debido a que se me han solapado todos los horarios. Con lo cual, bueno, al menos esta voy a ser capaz de darla, que ni siquiera de esta mesa, que era de la mesa de mañana, que era la de economía. Pero bueno, como tiene que ver también con industria, me han colocado aquí y gracias a eso, pues al final la voy a poder dar. Esto es el fruto de una colaboración que estoy realizando con el Instituto Galego de Estadística, concretamente con Raúl Jácome y Trini Teijeiro, precisamente para intentar poner en valor los datos que ellos tienen ya dentro de sus cuentas económicas y a partir de ahí obtener diagnósticos. Y esto os voy a enseñar es un poquito la punta del iceberg, porque estamos intentando conseguir que su enorme trabajo de recopilación de información realmente no se pierda por malas agregaciones o por malas uniones de los datos. Y es relevante en Galicia porque, bueno, me tenía que haber traído un trocito de madera, pero como no me lo he traído mi foto con el trocito de madera. Ese trocito de madera que veis ahí, que es un cubo de aproximadamente 6 centímetros de cara, es la cantidad de madera en rollo que entra en proceso industrial en Galicia en una milésima de segundo. Vale, con lo cual, en los 10 minutos que voy a tener aquí con vosotros, que me va a dejar el moderador tener, este cubo es el que entra en la cadena de transformación de Galicia cada 10 minutos. En el fondo, siempre oiréis, y hemos oído en este congreso hablar, el Cristo que es, la propiedad, las empresas, es todo muy difícil, y sin embargo se mueve 8 millones de metros cúbicos al año y un cubo de 11,5 metros de cara cada 10 minutos. Con lo cual, cuando haya acabado esta presentación,
alguien ha sido capaz de meter esto en cadena de transformación, fabricarlo e intentar venderlo, lo cual es un milagro cotidiano que a veces no le prestamos suficiente atención. Bueno, pues el trabajo está intentando ser capaz de obtener además los datos económicos que están asociados a estas operaciones. Bueno, esto más o menos fue en los objetivos, no me voy a parar demasiado, más o menos lo he ilustrado. Y bueno, pues la idea es intentar trabajar con las cuentas que elabora ya de oficio el Instituto Galego de Estadística para intentar obtener una serie de indicadores y además ser capaz de comparar otros espacios económicos, como puede ser el conjunto del Estado y otros países europeos. Y nos vamos a tener que basar, lamentablemente, en la recopilación de información según el Código de Actividades Económicas, el CENAE, que bueno, veremos que no siempre es fácilmente trasladable a lo que nosotros funcionalmente entendemos por el sector de la madera, por cómo se clasifican ahí las empresas. Este sería un esquema, la verdad que no veis nada más que colores, pero este sería un esquema funcional de la cadena de valor forestal madera en Galicia, con todas sus actividades, empezando por la silvicultura, aquí sería madera en rollo, corteza, etcétera. Tendríamos la clásica primera transformación, aserrado, tablero, pasta de papel. Tendríamos una serie de segundas transformaciones de áreas vinculadas a la transformación, aprovechamiento energético, una industria que hemos llamado de nuevos materiales, que no es exactamente la tradicional, y normalmente los CENAES van a estar en estos cuatro: la silvicultura, la rama 16, que es la industria de la madera, que incluye aserrado y tablero fundamentalmente, la R17, que es la industria del papel, y la R31, que es la fabricación de mobiliario. Bueno, pues le hemos puesto estos colores, a la silvicultura este color, a la R17 este color grisáceo, este color púrpura a la fabricación de mobiliario, y como veis, cuando nos hemos intentado clasificar en los CENAES dónde están cada una de las empresas, es una ensalada de colores bastante divertido, con lo cual uno de los primeros trabajos es intentar ver si hay subclasificaciones de los CENAES o el trabajo directamente con las encuestas que nos permite reclasificar esto, porque a veces lo que nos da un CENAE nos lo da muy combinado desde todos los sitios. Pensad, por ejemplo, bueno, pues lo que puede ser actividades fuera de la cadena de la madera en ninguno de estos cuatro, pues aquí tenemos una serie de ellas relativamente relevantes y además crecientes en el tiempo. Vale, bueno, pues todo este trabajo de arqueología en esas bases de datos es una de las fuentes del trabajo. Resultados que vamos a poder ir sacando y que voy a utilizar exclusivamente para ejemplificar cómo se pueden hacer las cosas, pues utilizando como cadena forestal madera la suma de estas cuatro ramas, pues tendríamos que aproximadamente el peso sobre la economía con los datos del año 2014 en Galicia de toda esa cadena es del 1,8% del producto bruto, del valor añadido bruto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y en empleo aproximadamente un 2%. Todavía nos encontramos papeles que nos dicen que el PIB, la aportación al PIB en Galicia del sector forestal es el 3,5%, estamos en el 1,8%. ¿De acuerdo? Ahora mismo rondamos un poco esa cifra. Y tanto en empleo como en facturación, aquí podemos ver cuáles son las cadenas que con esa clasificación más están aportando. Concretamente, bueno, pues veríamos que la cadena, el código de R16, tablero y aserrado, a día de hoy están aportando una gran cantidad. Y la silvicultura también, porque también hay una gran exportación de madera en rollo sin transformar que está aportando sin ser transformada después. Y esto ha evolucionado en este sentido. El global de la economía de Galicia es la línea gruesa, la superior. Luego tendríamos la verde de abajo, que sería la aportación o la evolución de la aportación de la industria forestal madera, y esta discontinua es la industria manufacturera. Tenemos un sector que crece más despacio cuando las cosas van bien y cae más deprisa cuando las cosas van mal. Diríamos, es un barco viejo que cuando sopla el temporal se hunde más fácilmente y cuando sopla el viento favorable va más despacio. Vale, que tenía pendiente con Nacho una analogía naval para esta presentación, cumplo el reto. Vale, pues aquí tendríamos, así es como nos funciona nuestro sector, cadena forestal madera en Galicia. Y también su composición ha ido variando desde el año 2000 al 2014, como veis, en el reparto de la importancia de cada una de las subcadenas dentro de ese trabajo. Bueno, pues todo este tipo de cosas se pueden se pueden medir y analizarlas a través de este tipo de cuentas. Como veis, bueno, pues la silvicultura, pese a tener aquí una bajada, realmente está aportando relativamente bien. La cadena, digamos la R16, ha disminuido pero ha mantenido. La del papel, su aportación, aunque su facturación ha aumentado, su aportación al conjunto no ha sido mayor, y sin embargo la de la segunda transformación, que siempre decimos que es la hermana pobre,
casualmente las cifras nos están dando un incremento en su aportación a este valor de la cadena, lo cual es una noticia relativamente positiva. Y en el mundo ocurre lo mismo. Tendríamos la evolución de la contribución de esos agregados económicos, tanto en Galicia, que sería esta de aquí, como en España, como en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bien. Tampoco es una cosa que nos pase solo a nosotros, sino que en estos sectores, en toda Europa, están llevando más o menos el mismo camino. Y en su reparto, respecto a su porcentaje de aportación al valor añadido bruto, pues tenemos ahí los países de la Unión Europea 28, hemos segregado a Galicia, no son buenos tiempos para hacer estas cosas, pero hemos segregado a Galicia en ese lugar un poco para situarlo funcionalmente, y luego tendríamos ahí la media de la Unión Europea 28 y la media del Estado español. Vale, ahí tenemos la distribución. Como veis, bueno, pues estaríamos intentando rozar ese 2% y bueno, pues los países más avanzados superan el 5%. ¿Y a cuál de los países se parece en cuanto al reparto de la producción? Esto sería selvicultura, R16, industria de la madera, papel y mobiliario para distintos países. Realmente la distribución en Galicia se parece mucho a Eslovaquia, en términos, en Eslovaquia y a Galicia, de cómo se reparten esos subsectores. Y vemos, bueno, también países como Estonia o Letonia son relativamente parecidos, donde la mayor importancia la tiene el aserrado y la industria de tablero, donde es relevante la industria del papel, pero relativamente poco, y la silvicultura también lo es. Vale. Si vamos a países como Finlandia, pues nos encontramos que ahí el segmento del papel es muy superior en ese reparto. Bueno, pues hacer un poco el trabajo con este tipo de cifras nos permiten hacer estas comparaciones e intentar, bueno, pues entender o hacer analogías con otros países. Y después, si miramos internamente, podemos llegar a tener también informaciones como esta. Aquí solo hablando de la industria, aquí ya hemos segregado la silvicultura, ya que estas cuentas están vinculadas al establecimiento industrial, y la silvicultura tiene un establecimiento industrial disperso, pero sin embargo tanto la R16 como la R17 como la R31 tienen un establecimiento industrial. Lo hemos repartido en el territorio y en principio en todas las comarcas existe producción industrial en este sector, lo cual en un país poco industrializado es una buena noticia, pensando en Galicia, es decir, está repartido por todo el territorio, aunque hay lugares donde la concentración y la generación de valor es mayor que en otras, destacando pues comarcas pues como Sar y como Deza de Viveros, incluyendo la zona de Estrada, que es tradicionalmente gran fabricante de mobiliario y ahora otro tipo de segundas transformaciones. Bueno, pues aquí podríamos ser capaces de también estudiar internamente cómo está aportando este sector en lo que sería el desarrollo comarcal. Por concluir, hay muchas más cosas, de hecho, bueno, todavía además de esto, estamos haciendo un trabajo de tablas input-output, donde estamos viendo qué parte de cada uno de los subsectores además es proveedor de las otras partes y encontrando, bueno, pues también algunos hallazgos relativamente poco intuitivos, pero donde estamos viendo la capacidad de incremento de valor de la industria forestal respecto a otras industrias. Que un aserradero en una comarca del interior esté consiguiendo facturaciones en sectores metalúrgicos, transportes, etcétera, lo que está diciendo es que está incentivando movilidades en otros sectores en zonas poco industrializadas. Si somos capaces de medir eso, podemos medir el impacto real más allá de la facturación, sino la facturación que exista un establecimiento industrial vinculado a la madera en una determinada área rural está generando en otros sectores no directamente vinculados a esa transformación de material. Pero bueno, eso ya era demasiado para el tiempo que tenía yo aquí, pero me ofrezco a poderlo analizar con cualquiera que esté interesado de aquí en adelante. Existe mucha información relativamente buena, pero muy mal cocinada. Los ingredientes son buenos, es muy difícil intentar replicar otra cosa con la escala de información que realiza el Instituto de Estadística. Lo que pasa es que muchas veces, por el mero desconocimiento del sector y solo utilizar el CENAE básico, se mezclan churras con merinas y nunca mejor dicho. Y a veces no somos capaces de obtener información útil porque hemos mezclado mal los ingredientes. El sector es relevante y siempre decimos que el sector de Galicia es estratégico y se nos llena la boca de decirlo, pero si no somos capaces de medirlo adecuadamente y ver cómo es su evolución, no vamos a ser capaces de pasar de ahí. Lo que siempre todo el mundo que le pregunte, su sector siempre es estratégico. Bueno, pues tendremos que medirlo, compararlo y evolucionarlo. Lo que pasa es que cada vez está aportando menos a las economías. Incluso cuando creemos que está recuperándose, se recupera más despacio que otras partes de la economía, con lo cual su aportación disminuye.
Y eso tenemos que también tenerlo medido y auditado y tampoco caer en la autocomplacencia. Ahora vamos mejor, las hemos pasado muy mal los años anteriores, pero sin embargo hemos perdido peso relativo y no nos hemos dado cuenta. En Europa también ocurre, y obviamente los países bálticos y escandinavos son los que normalmente estas cadenas de valor aportan más al conjunto de la economía, y sin embargo, y además es muy importante en sectores industriales en Galicia que bien están muy vinculados a determinados territorios. El naval está donde tiene que estar, la fábrica que tenemos de automoción está donde tiene que estar, que es en Vigo, pero sin embargo la industria de la madera, generando un 12% del empleo industrial, está repartida por toda Galicia. Y creo que a día de hoy eso es uno de los argumentos más importantes para solicitar que en la medida de lo posible sea tratada como creo que merece en las políticas que se desarrollen en esos planes industriales. Bueno, pues nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? Coge tú el otro micro y así ganamos agilidad. Pongo así. Nada, Juan, felicitarte por la presentación. Tendría muchas preguntas, pero puedo ser una muy concreta. ¿Cómo se mide la facturación de ENCE? ¿Cómo se mide la facturación de ENCE? La facturación de ENCE se mide con el establecimiento industrial de ENCE. Es decir, ENCE tiene dos centros industriales muy relacionados con Galicia, uno en Pontevedra y otro en Navia. El de ENCE se mide con la producción vinculada a su ubicación industrial de Pontevedra, y el efecto de Navia se mide con la extracción de madera en rollo. Es decir, eso acaba siendo una facturación en Navia, pero la madera en rollo que sale, que consume Navia, acaba siendo un efecto colateral de ENCE. No sé si... Sí. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, por allá atrás. A ver, que no interrumpamos a... Buenas tardes, Juan. Una preguntilla. Yo quería, primero darte las gracias porque este estudio tuve la suerte de leerlo y es realmente esclarecedor. Cuando uno cree que Galicia es algo en el sector forestal nacional, pues se da cuenta que no, que lo es a nivel nacional, pero que luego, pues eso, somos el 1,8% de nuestro Producto Interior Bruto. Y yo, sobre todo, como experto que eres, ¿hacia dónde crees que caminamos? Es decir, ¿crees que caminamos hacia que nos vamos a especializar en algo que tenga que ver con el mueble, en pasta, en papel, en madera en rollo, sierra, en nada? Gracias. Bueno, hacemos un taller para eso, solo para eso. Bueno, hay una serie de tendencias y, algunas salen muy de refilón en estas presentaciones y a veces algunas pasan desapercibidas, ¿no? Pero voy a intentar definir tres pilares que yo creo que son objetivamente demostrables y totalmente distintos entre sí. El eucalipto y su transformación, fundamentalmente en papel, es clave. Sin ser, como hemos visto ahí, el que más aporta jugando en un tablero distinto, con lo cual diversifica lo que sería la transformación, y lo hemos vivido en estos años donde la construcción y todo lo asociado a la madera sólida ha sufrido un grave varapalo y, sin embargo, se ha mantenido mucha actividad debido al tirón que tenía la transformación en papel. Y eso ha permitido que los rematantes vivan y, cuando ahora se recupere la industria del pino, poder tener rematantes que trabajen para ellos. Y si hubiera desaparecido, a día de hoy no tendríamos nada que recuperar. Aunque recuperábamos la industria, no tendríamos un segmento. Por lo cual, el primer caso es que eso es importante. Segundo, buena parte de toda esta cadena la está moviendo la transformación del pino. Los aserraderos, los tableros, los pellets, y el pino a día de hoy es el que está generando la mayor cantidad de empleo asociado, la mayor cantidad de facturación asociada, y normalmente es el que siempre pasa más desapercibido. Yo digo que ahora mismo es el perro sin dueño. Si discutimos en el periódico si nos interesa más el eucalipto o las frondosas, durante ese tiempo desaparecen 10 hectáreas de pino. Que alguien o planta de eucalipto o subvenciona para que planten de frondosas. Y es así de duro. Y estamos jugando en la cuerda floja porque tiene problemas de rentabilidad. Desde el punto de vista del propietario, prefiere el eucalipto, pero sin embargo defendemos el uso de construcción en madera y la mayor parte de él va a ir con coníferas. Defendemos la bioenergía de los pellets y la mayor parte de ellos van a ser también con coníferas. Con lo cual, alerta que lo que esté pasando con el pino va a ser gordo. Y la última es que la segunda transformación, que siempre la hemos considerado y nos hemos inmolado diciendo que no va bien, pues en Galicia ha habido una gran evolución de las segundas transformaciones. Hemos cerrado muchas fábricas de muebles y se ha generado un nuevo segmento, que es el contract, la capacidad de amueblar
espacios colectivos, centros comerciales, tiendas, hoteles, y a día de hoy ahora mismo Galicia lidera casi en el mundo, en Europa, la capacidad de mandar y hacer un hotel en Ucrania con 50 habitaciones y forrarlo entero en madera. Y eso genera esa tendencia en la segunda transformación, que pese a que vemos las tiendas de muebles cerradas, vemos que sin embargo su aportación económica y en el empleo aumenta, incluso más que en la primera transformación. La combinación de estas tres cosas supongo que es por donde vamos a ir. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, serían dos breves. Una es que, claro, es difícil y no sé si se tiene en cuenta la aportación a los propietarios, que no están en ningún CNAE. Y otra pregunta sería que, claro, hay otra parte del sector forestal que genera renta terciaria por otro tipo de actividades que tampoco se está teniendo en cuenta en estos estudios. No sé si tenéis previsto estudiarlo a futuro Bastante tenemos con esto, pero independientemente, efectivamente, la parte de los propietarios es complicada. Teóricamente, aquellos que están dado de alta, incluso como en sus estimaciones aparecen en la silvicultura, en la CO2, pero mucho también son economías familiares. Sí que las tablas de input-output permiten saber cuánto viene de la rama de la silvicultura a las economías de los hogares. Vale. Y ahí sería una primera estimación. Normalmente eso siempre va a haber que hacerlo fuera de este tipo de economías o complementariamente a este tipo de encuestas que están fundamentalmente destinadas a empresas. De hecho, una de las cosas que pues una serie de gente estamos pidiendo es incorporar dentro del sistema de cuentas un sistema de evaluación de cuál es la renta final percibida a los propietarios. Ahora se infiere a partir de madera comercializada, precio medio por especie, y al final, bueno, pues estamos hablando del orden de 300 millones de euros al año directamente a los propietarios. 300 millones de euros que van a los bolsillos de entre 50.000 a 80.000 cortas al año, que pueden ser aproximadamente de 50 a 60.000 propietarios. Bueno, pues eso es renta directa a familias y no es despreciable, por tanto también tendríamos que estudiarlo un poco más. Una pregunta. Pues yo quería hacer una, no sé si para ti, para Manuel, un poco para la sala en sí. Yo no estoy en el mundo de la madera, no conozco mucho, pero tengo un poco la percepción o de haber leído que en general España exporta madera de calidad o poco transformada y que en cambio importamos mucha madera de calidad o somos deficitarios en madera de calidad o muy transformada. No sé si es cierto o no, y si lo es, si tiene que ver más por un déficit en la calidad de nuestra industria o que realmente nos hemos quedado un poco con montes de madera de poca calidad. Y pongo un ejemplo muy sencillito, que es aquí al lado, Herbás, donde tenemos la casi única industria del mueble en Extremadura, en castaño, y con el mejor castañar de Extremadura, pero que esa industria se abastece de castaño de otras regiones y otros países. Entonces, a veces quizás, no sé si es que nos hemos quedado sin madera de calidad por una dejadez en la silvicultura o una industria débil. Me refiero para abarcar ese déficit que tenemos en madera de alta calidad o de alto procesado. Bueno, aquí esto, no sé si se lo puedes pasar después a Manuel, porque seguro que también tiene una idea. La pregunta es procedente, lo que pasa es que también entra dentro de lo que es difícil de responder porque se dan determinadas paradojas ahí, ¿no? Y el primer concepto de la calidad de la madera es una paradoja, ¿no? La madera que es buena, de buena calidad para hacer papel, pues no es la que normalmente nosotros llamamos madera de calidad. O la madera de buena calidad para fabricar pellets no tiene por qué ser una madera gruesa o de 80 años, ¿no? Y se está dando también la paradoja que cuanto mejor es tu madera con nuestro criterio que teníamos antiguamente, es más difícil venderla. Ahora mismo es más difícil vender un buen pinar de radiata de 40 años que un pinar de radiata de 20 años. Porque además todos los incrementos en transformación y en nuevos materiales van a trabajar más con fibra que con madera. Con lo cual ahí estamos teniendo una disonancia respecto a lo que tradicionalmente decíamos silvicultura de calidad o para obtener productos de calidad, ¿no? Con lo cual ahí, digamos, yo creo que incluso va a haber que quitar el concepto de calidad y empezar a decir de roya gorda o de otro tipo de factores más objetivos. Sí, bueno, pero el valor añadido también es un concepto bastante puñetero, porque si yo compro madera de 18 euros por tonelada y lo meto en mi fábrica y la coloco en la tienda de Zara de Milán, tengo un valor añadido absolutamente brutal. Transformo el tablero y lo coloco en la tienda de la milla de oro de Europa. Si miro el valor añadido, es mucho más grande. Con lo cual, ahora mismo todas estas evoluciones nos tambalean algunos conceptos. Eso no quita para defender que claramente tenemos un problema en la transformación de determinados segmentos, sobre todo aquellos vinculados al mueble tradicional, que diríamos de alguna manera, que ahora mismo están separados del gran consumo.
Los patrones de consumo han cambiado radicalmente y ya nadie compra un dormitorio para toda la vida, como bueno, pues incluso yo hice, pero mi padre hizo seguro y no se hubiera planteado otra cosa. Yo me hice y a lo mejor no sé si me arrepiento. Eso también ha cambiado y está afectando ese tipo de patrones. Y después, desde el punto de vista de la importación y la exportación, para entender cómo funciona el mercado en España, yo creo que, y vuelvo a hacer otra vez la broma, tenemos que segregar los datos de Galicia, que es un país exportador dentro de un país importador. España es netamente importador y Galicia es netamente exportador. Entonces, a veces las realidades son un poco diferentes en cuanto queremos trabajar ese tema. Creo que hay muchas posibilidades de transformar y de tecnificar productos, pero cada vez de menor diámetro y de menor rotación. Y eso nos va a obligar a un cambio de silvicultura y un cambio de las propiedades. Y bueno, pues ya estamos viendo en País Vasco, incluso en el norte de Burgos, ya se están haciendo trabajos de aserrado, de cánter, bueno, pues que el problema es que el mundo va hacia ahí y a veces eso no va a dejar de fuera de juego masas de tremendo valor, que tradicionalmente daban muy buena madera, y el otro día Javier Donés de Balsain decía que a él le costaba vender las cortas finales y no las claras. Entonces... Y va más por ahí, si la silvicultura necesita hacerse mejor o diferente para abastecer... Probablemente necesita algo de redefinición, sí que va a necesitar. Yo, bueno, simplemente puntualizando lo que ha dicho Juan, a ver, es que ese tema de la definición de la calidad quizás es algo que está ahí, pero yo creo que es algo del pasado y que habría que replantearse. Es decir, hoy en día, así en términos generales, hablas con aserraderos que les ofrecen pseudosuga y que no la quieren. ¿Por qué? Porque es su mercado, es un problema de mercado. Ellos no tienen mercado para colocar la madera de pseudosuga. Entonces le están ofreciendo buena roya de pseudosuga a un precio de pino radiata y ellos prefieren pino radiata porque su mercado le pide pino radiata. Claro, si tú le garantizases un suministro constante de 50.000 toneladas de pseudosuga o de castaño de buena calidad, entonces a lo mejor esa industria de primera transformación quizás se buscaría así los clientes y abriría el mercado. Pero a día de hoy, como ese suministro constante no existe, bueno, pues no hay esos mercados. Entonces, eso es lo que hay que replantear. La gente planta, produce, vende lo que realmente el mercado le demanda. ¿Y qué le demanda? Pues hoy en día le están demandando pues madera para celulosas o madera para aserrado, en el mejor de los casos, o para desintegración. Y ahí se están moviendo las empresas. Y eso sí, coincido con lo que dijo Juan, que la segunda transformación en Galicia ha pegado un cambio impresionante en los últimos años, casi sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta. O sea, ha hecho un cambio tremendo y visitas algunas fábricas y factorías y ves dónde están vendiendo y cómo están vendiendo y es todo el mundo, su mercado es el mundo. Eso sí que aparecía también en el plan estratégico. Una buena noticia. Es que tenemos que llevar algo a las conclusiones. Sí, sí. ¿Alguno se queda con alguna duda? Si no, invito a visitar